Buenas, de nuevo aquí con ustedes en su programa de Ética TV. Ahora en un nuevo formato, como ustedes pueden estar viendo, de manera que vamos a estar reflexionando profundamente sobre los principales retos que tiene el país desde el punto de vista de la ética. Y bienvenido, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en este nuevo formato? Muy bien, y esperamos que, bueno, este formato sea también del agrado de nuestros espectadores, ¿no? Y de los que nos siguen a través de las redes sociales. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema sumamente importante relacionado con la ética, y es el tema del medio ambiente. Para ello hemos invitado a nuestra amiga Altair, que nos acompaña y que ha sido una activista sobre el tema del medio ambiente de hace muchos años y que tiene también una formación bastante sólida académica al respecto, y tiene un activismo que ya viene también de bastante años. Así que bienvenida, Altair, a este programa. Gracias, muchas gracias, un placer estar aquí. Y se estarán preguntando algunos de los amigos televidentes, ¿dónde está Ivette? Ivette está con nosotros también, pero hoy no pudo estar, así que esperen que seguirá con nosotros también presentándole sus recomendaciones ya dentro de un nuevo formato que estamos inaugurando. Así que síganos acompañando en este esfuerzo de reflexionar los principales problemas nacionales desde el punto de vista de la ética. Y quisiéramos saber, nuestra invitada, Altair, háblanos un poco de ti. Todo esto, la formación académica alrededor del tema del medio ambiente, de dónde tú eres, a qué te dedicas, para que los televidentes te conozcan. Bueno, yo soy una mujer de mucho transitar y de muchas vueltas. Yo de formación soy licenciada en Derecho. Yo estudié Derecho en la Pucamaima. Desde que estudié Derecho me di cuenta que lo que más me llamaba del derecho era la búsqueda de la justicia social, y por ende me especialicé en derechos humanos. Tuve la posibilidad de trabajar unos buenos años como investigadora social en temas de derechos humanos, sobre todo con CIPAF y con Magali Pineda. Magali Pineda fue mi mentora en el mundo del feminismo, me introdujo al mundo del feminismo. Entonces, en esa búsqueda de una sociedad más justa, que es algo que yo creo que nos conecta a lo que estamos aquí, pues me fui conectando con lo ambiental. En el derecho me llamó mucho el derecho internacional ambiental, y ahí como que conecté, y obviamente derechos humanos, medio ambiente están muy relacionados. Pero no fue sino hasta unos 8 años que yo decidí como dar un giro en mi carrera profesional, porque yo trabajaba sobre todo con temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, las personas migrantes, las personas trabajadoras. Ese era, digamos, mi mundo. Pero bueno, como decía, en esa búsqueda de qué es lo que de verdad tenemos que transformar, por dónde debemos empezar para cambiar esta sociedad, yo me di cuenta que el medio ambiente, y sobre todo un elemento fundamental del medio ambiente, que es cómo producimos los alimentos que nos comemos todos los días, era el punto de partida. O sea, yo entendí como consumidora, como ciudadana, como activista, que si esta sociedad no cambia la manera en la que produce alimentos, es probable que los seres humanos no podamos seguir viviendo sobre el planeta. Sobre este planeta. ¿Y a dónde me llevó eso? Me llevó a la agroecología. La agroecología, que es una ciencia y una práctica hermosa que conecta las prácticas agrícolas, como lo dice su palabra, agro, con la ecología, que es la relación ser humano-medio ambiente. Correcto. Entonces llevo 8 años dedicándome a demostrar que es posible producir alimentos sin destruir la naturaleza, que es posible producir alimentos reforestando, porque normalmente se deforesta para producir alimentos, normalmente se desgastan los suelos, se contamina el agua. O sea, la agricultura hoy, la mayoría de la gente lamentablemente no entiende, es una de las principales fuentes de desastre ambiental y de contaminación ambiental, incluyendo cambio climático. La agricultura y la ganadería. Y la ganadería, exacto, la agropecuaria, exacto. La agropecuaria es responsable de más del 30% del problema del cambio climático hoy en día. Que no solamente el consumo de los combustibles fósiles, sino también cómo nosotros explotamos, desarrollamos nuestros cultivos. Exactamente. Entonces, bueno, eso me llevó a lo que hemos llamado Finca Tierra Negra, que es una finca en el Cibao, una vieja finca de cacao, que la estamos convirtiendo en una finca regenerativa, modelo, para motivar a las personas a
y a los agricultores sobre todo, a que cambien sus prácticas agrícolas. Paralelamente a ese proceso, pues desde hace 2 años vengo trabajando en la ciudad en un proyecto urbano que se llama Tierra Urbana, como dice aquí mi logo. Es un proyecto que recolecta residuos orgánicos y los convierte en abono y que promueve el compostaje como una de las principales soluciones para resolver el problema de los residuos orgánicos en nuestro país. Ok, vamos el primer momento digamos, esas dos instituciones de las que tú estás trabajando. Primero hablaste de Finca Negra, ¿no? Finca Tierra Negra. Finca Tierra Negra. Entonces, hablabas de que estás desde ahí enseñando una manera diferente entonces ahora de producir alimentos. Entonces, por ejemplo, ¿qué distinguiría, digamos, concretamente, ¿no? Para que quienes nos están viendo realmente entiendan, sí, qué concretamente trae, digamos, de diferente, en qué se distingue de las maneras más tradicionales de producir alimentos y por qué deberíamos hacer ese cambio, ¿no? Ok, es una pregunta importantísima, no, pero también amplia. Quienes tienen el dominio de los modelos de producción. Yo estudié agronomía, entonces tenemos mucho que... Sí, yo estudié agronomía en mis inicios. Tenemos mucho entonces de qué tenemos hablar. mucho de qué hablar, sí, pero me enseñaron en el modelo tradicional. Exacto. De acompañar la agroindustria desde la explotación y utilización de agrofertilizantes, pesticidas, para una mayor producción, no necesariamente para la sostenibilidad de la tierra, ¿no? Exactamente, ese es el problema de la agronomía tal como la entendemos. Entonces, lo que yo vengo practicando, obviamente, esto es todo un movimiento que existe en República Dominicana y a nivel global, de cómo producir alimentos en armonía con la naturaleza. Y hay un montón de términos y de prácticas, desde agricultura sostenible, agricultura orgánica, agricultura regenerativa, agroforestería regenerativa, que es lo que yo estoy trabajando. Entonces, como que hay todo un conjunto de prácticas que se están implementando ahora. ¿Qué es lo que buscan todas esas formas de hacer agricultura en armonía con la naturaleza? Justamente romper con este paradigma de la revolución verde, que para producir tomate o lechuga o zanahoria o arroz, primero deforestan, luego queman la materia orgánica que queda, luego aran y compactan el suelo. Y luego viene todo un paquete de uso de agroquímicos, primero herbicidas para que la maleza no compita con mi cultivo, luego fungicidas para que el hongo que enferma mi cultivo no lo enferme, luego insecticidas. Y eso es un proceso constante de degeneración de suelo que nos hace cada vez más dependientes de esos insumos. Entonces, ¿qué genera eso? Genera contaminación, genera destrucción, genera enfermedad, genera cultivos menos nutritivos. Yo quisiera que hay muchos otros elementos que tienen que ver con este modelo de producción intensiva y extensiva, que me gustaría que lo siguiéramos desarrollando en el próximo segmento, así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Seguimos aquí en su programa de Ética TV con Altair Rodríguez, abogada, especializada en derechos humanos y también en medio ambiente, y activista, sobre todo apasionada con todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas y la vida justa y la justicia, ¿no? Altair, en el segmento anterior estábamos dialogando sobre este proyecto Tierra Negra, ¿no? Finca Tierra Negra, y hablábamos sobre este modelo de producción extensiva e intensiva que nos hace que vivamos en una tierra sostenible, ¿no? Y tú estabas tratando de explicarlo y ver las limitaciones que tiene ese modelo de producción. Exacto. Una de las limitaciones que es importante mencionar es que ese modelo, además de que deforesta, quema, aplica herbicida y una serie de químicos tóxicos, pues además se practican los monocultivos. O sea, la manera en la que hacemos agricultura hoy es como se le ha conocido como un monocultivo. Un monocultivo, como lo dice su nombre, es una sola planta en una extensión grande. Entonces se destruye la biodiversidad. Exactamente, atenta significativamente contra la biodiversidad, pero además hace que las plantas sean más susceptibles a ser enfermas, porque están una sola especie en un gran lugar, no tiene control biológico, o sea, no hay insectos que jueguen un papel de controlarse, entonces el insecto que se come a esa planta, pues se da vida cuando llega a ese lugar. Nosotros lo hemos visto en esas grandes extensiones de plantaciones de cítricos que se hicieron camino a Villa Altagracia. Yo que fui agrónomo y estuve en el este, donde también desaparecieron todas esas grandes plantaciones de naranja hechas por agroindustrias, que cuando llega la plaga termina con todo. Exactamente, aquí hay ciertos cultivos en el país que fueron fundamentales, que hoy en día son virtualmente inexistentes, y uno son los cítricos, que han sufrido mucho con una enfermedad que en inglés le dicen greening, y también el café, que el café en este país
cayó por la roca. Cíclicamente viene una enfermedad o un insecto que acaba con todas las plantas. Exacto. A pesar de que el café tiene esa virtud de que puede motivar, que convive con los árboles y con otros cultivos a nivel interno, ¿no? Exactamente, porque el café y el cacao son dos cultivos que necesitan sombra. Yo en realidad lo que más he trabajado es cultivo de cacao, pero cacao diversificado. Entonces es muy lindo porque el café y el cacao son sistemas agroforestales, que en mi experiencia es la manera más fácil y más poderosa de hacer agroecología. Porque integrar árboles a lo que sea que produzcamos como comida, la gente cree como que agroforestería es solo café y cacao, pero virtualmente cualquier cultivo se pudiera asociar con árboles, hasta maíz y soya. Entonces agroforestería significa... El guineo, desde mucho tiempo los agricultores de la loma integran el guineo con otros árboles, exacto, la yautía, o sea... Exacto. Exacto, entonces a diferencia, la agroecología, que es lo que he podido practicar estos años, a diferencia de la agricultura industrial o convencional, que genera policultivos en lugar de monocultivos. Entonces, sembramos distintas cosas en un mismo lugar. Y esas plantas, distintas plantas, esas plantas las sembramos con fines de alimentarnos nosotros, pero también las sembramos con un fin que debería venir antes de alimentarnos nosotros. Yo digo que los seres humanos tenemos que aprender que para sembrar, para comer, nosotros debemos sembrar para darle de comer a la tierra y sembrar para darle de comer a todos los otros seres vivos que dependen del agroecosistema. Pero ¿cómo hacer dentro de un sistema capitalista en el que la gente, para luego acceder a los ingresos que le permitan ir a la escuela, ir a los hospitales, tener una pensión, o sea, debe ir eso articulado con otras políticas que hagan sostenible una propuesta así? Sí, eso era algo que pensaba cuando estabas hablando de hasta qué punto eso que estás proponiendo es compatible con el modelo tradicional que tenemos de producción, ¿no? Y hasta qué punto... un sistema... Exactamente, hasta qué punto lo que estás planteando implica una manera, no solamente es una manera diferente de cómo sembrar o producir, sino es una manera diferente de cómo pensar. ¿No? Nuestra relación con toda la madre tierra, con el medio ambiente. Claro, es que esa reconexión con la naturaleza implica un cambio de chip. Y ese cambio de chip tiene que empezar con la única cosa que los seres humanos necesitamos todos los días, que producimos nosotros para no morir, porque necesitamos aire que no producimos nosotros, agua que ya estamos empezando a privatizarla, pero hasta ahora no la producimos nosotros, y lo otro es comida. No de muchas ideas. Y lo otro es comida. Entonces la comida es nuestro principal vínculo con la naturaleza. Todos los días nos relacionamos de esa forma, no entendamos o no con la naturaleza. Entonces ese cambio tiene que darse. Si bien la agroecología para muchos plantea un choque a nivel capitalista, si les cuento, lo que me llevó a mí a este camino fueron profesores de economía política. Yo tuve la dicha de irme con una beca afuera a estudiar economía política, y los profesores, que eran muy críticos del sistema, algunos eran hasta marxistas, coincidían todos en que solo la agricultura industrial puede alimentar el mundo. Y como activista ambiental yo decía, pero es que no puede ser posible que para los seres humanos alimentarnos tengamos que acabar con el planeta. O sea, no es verdad que no existan soluciones. Yo necesito por mi cuenta descubrir cuál es la realidad. Y llevo 8 años en ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? La agroforestería facilita mucho hacer agricultura ecológica, porque ustedes preguntan si es compatible con este sistema económico, pero el café y el cacao, que son sistemas agroforestales, hay muchos agricultores en este país y en otros que viven del café y el cacao. No todo el café y el cacao son orgánicos o agroecológicos, no siempre, pero es más fácil hacerlo agroecológico. ¿Por qué? Porque por su naturaleza necesitan otras especies que estén con ellas. El cacao necesita las musáceas, como el guineo, como los plátanos, porque la mosquita que poliniza la flor del cacao se da en las musáceas. Les gusta el plátano y los rulos y el banano. Pero además el cacao necesita sombra. Entonces necesita árboles que estén por encima de él, necesita frutales. Entonces, hay plantas que yo digo que son como revolucionarias, que se resisten a convertirse en monocultivo. Y el café y el cacao son 2 ejemplos. Lo único que en el caso del café, los precios internacionales yo digo porque mi mamá tiene un poco de café y hemos tenido que dárselo a otra persona para que lo recoja, porque el costo de producción y de cosecha y luego elaboración es más grande que luego lo que nos dan por la venta. Entonces, ¿cómo dentro de un sistema, o sea, los agricultores la pasan mal? Además de que hay políticas de los gobiernos en el que no invierten en el sector urbano y no están los servicios, sino que hay que emigrar a la ciudad. Totalmente. Entonces, es un cambio muy amplio de modelo. Totalmente. Lo que habría que hacer.
Totalmente, y lamentablemente no hay incentivos reales. Al día de hoy, yo tengo 8 años guayando la yuca para no aplicar herbicida en el corazón del Valle del Cibao. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extrahumano para no aplicar herbicida, sin ningún tipo de apoyo e incentivo, y entendiendo que es muchísimo más rentable hacer lo que hacen mis vecinos, que es sembrar monocultivo de yuca y plátano. Mucho más rentable. Pero hemos hecho mucha investigación y que hemos encontrado que cuando se integran sobre todo cultivos perennes y en una misma tarea yo diversifico y yo no dependo de un cultivo ni de dos, sino de 4, 5, 6, si se hace un buen diseño, un buen manejo y una buena planificación, y yo no solamente siembro lo que me va a dar de comer, sino lo que va a dar sombra, lo que va a cubrir el suelo, porque yo decía ahorita, hay que alimentar el suelo para que las plantas estén saludables. Y alimentar el suelo no es nada más una frase poética, quiere decir alimentar los microorganismos, los millones de microorganismos que sostienen a las plantas y que le dan la nutrición. Pero entonces, esto exigiría nuevamente, Altair, realmente una política. Totalmente, ¿no? Totalmente. Porque de lo contrario, a los campesinos y a las personas que entonces se la pasan guayando la yuca para sostener algo que, si bien es cierto que nos crea dentro de un ambiente sano, más justo, sostenible para el presente y para el futuro, que no signifique un vivir en situaciones realmente muy estrecha para sobrevivir en esta sociedad. Totalmente. Si no hay política de incentivo, porque señores, se incentivan a las zonas francas, se les quitan impuestos a esto, se les quitan impuestos a aquello, pero aquello en lo que hay que invertir de cara al futuro de las presentes y futuras generaciones, del cuidado de la madre tierra, hay que colocarle políticas que realmente le promuevan, ¿no? Totalmente, totalmente. Por primera vez ahora se va a discutir pronto, se sometió un proyecto de ley de apoyo a la agricultura ecológica y sostenible, regenerativa. Entonces esperemos que el tema se empiece a tener la presencia en el debate público que debería tener, porque hasta que no existan leyes que establezcan incentivos reales, sin lugar a dudas va a ser difícil lograr esa transición. Pero yo creo que lo que ni el Estado ni la ciudadanía entiende es que urge hacer una transformación en la manera en la que producimos alimentos, sobre todo para mitigar el cambio climático, para regenerar los suelos, para fomentar la biodiversidad. Una de las cosas que más me maravilló como activista ambiental de este tema de la agroecología es que cambiando eso, o sea, transicionando de la agricultura convencional a la agroecología, nosotros pudiéramos resolver por lo menos el 80% de los problemas ambientales. Entonces es increíble lo que se puede lograr. El 80% de los problemas ambientales, siempre y cuando no hayan extractores de las arenas de los ríos, no hayan explotaciones mineras que contaminen todo, y no hayan no se viertan los productos químicos de las industrias. Claro, cuando el tema industrial y minero estaría fuera. Estaría fuera, o sea, quitando esos elementos. Y el manejo también de otros residuos sólidos que contaminan nuestro medio ambiente. Pero hablando del otro proyecto, Tierra Urbana. Tierra Urbana. Bueno, Tierra Urbana es un proyecto más joven que un poco nace de Finca Tierra Negra. Y lo que busca es encontrar soluciones y ofrecer soluciones reales al manejo de residuos sólidos orgánicos en Santo Domingo. Muchos sabrán que los residuos orgánicos, los residuos en este país llegan todos al vertedero, ¿verdad? O a los múltiples vertederos. Se habla de que tenemos más de 300 botaderos al aire libre. Entonces, el 60% de esos residuos que llegan son orgánicos, que pudieran ser transformados en nuestras ciudades y convertidos en abonos que ayudarían a regenerar los suelos, que es uno de los problemas que tiene la agricultura, la agricultura industrial, es que nos estamos quedando sin suelos cultivables. Correcto. Entonces el compostaje debería ser una prioridad nacional. Tierra Urbana ofrece una membresía donde nosotros recolectamos residuos orgánicos en el Distrito Nacional y devolvemos abono. Además de eso, damos charlas, devolvemos abono. O sea, el abono que producimos con esa cubeta que le procuramos a nuestros miembros, lo devolvemos a ellos. Pero además de eso, ofrecemos charlas, talleres y asesorías a empresas, hogares, instituciones que quieran convertir sus residuos en abono. Bien, vamos a hacer una pausa para que continuemos con el tema. Para continuar con el tema, ya saben, no se nos vaya porque este tema está bastante interesante. Estamos en De Ética TV y antes de la pausa conversábamos con Altair sobre un proyecto que estás realizando acá en la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Y que implica una transformación, ¿no? Agroindustrial, ¿no? Agroecológica, diríamos, ¿no? Entonces, ¿puedes continuar, por favor, con el proyecto? Sí, bueno, yo contaba que Tierra Urbana es una empresa joven que tiene 2 años y que surgió ante la ausencia total
de soluciones para la recolección segregada de los residuos. Estábamos diciendo que el 60% de todos los residuos que llegan a Duquesa todos los días, que estamos hablando como de 5.000 toneladas diarias, el 60% debería convertirse en abono para la tierra, debería regresar a la tierra. Y somos un proyecto pequeño que está tratando de demostrar que es posible hacer soluciones aun cuando no hay políticas públicas que estén buscando soluciones, digamos, a todas las escalas, porque si bien hay una ley de residuos que está buscando soluciones, todavía son a una escala tan grande que se dificulta mucho hacer el cambio. Entonces, bueno, tenemos más o menos 140 hogares suscritos a nuestra membresía y eso nos ha permitido procesar todos los meses varias toneladas de residuos. Nosotros con el abono que producimos, porque para producir abono hay gente que me dice, pero con mi comida tú produces abono. Bueno, espérate, con la comida sola no se produce abono. Claro. Para producir abono hay que mezclar ese material con distintos residuos, y a lo que nos ha ayudado mucho es que pudimos hacer un acuerdo con Edesur, donde la poda triturada de la ciudad, ellos hacen ese trabajo para proteger el cableado, pues nosotros una parte de la poda la procesamos, la mezclamos con los restos de comida y con otros ingredientes, con hojas secas, que yo cada vez que veo una funda negra con hojas secas, le digo a la gente, eso es oro negro, eso es oro que estamos mandando al vertedero. Entonces nosotros mezclamos todos esos materiales y lo convertimos en abono. Sí, yo tengo que decir, y te comentaba antes de este programa, que mi mamá hace 2 años y comenzó a todos los elementos que le llegan de los elementos de fruta, de desecho, todo lo orgánico, lo va mezclando en la casa y va haciendo tierra. Y un vecino tiene unos conejos, mezcla eso, otro tiene un poquito de, trabaja la madera y también le da un poco de eso, y hace una mezcla, hace ring, y tiene mezcla para todas las plantas de ella, la hace, y tiene la tierra en base a lo que va transformando. Y podemos colaborar desde ahí. Yo creo que excelente proyecto. ¿Y cómo la persona se puede vincular a ese proyecto? Bueno, nosotros tenemos una página web que es tierraurbana.do. También estamos en las redes sociales, como en Instagram como Tierra Urbana RD. Por ahí nos pueden contactar. Todavía solamente estamos en el distrito. Eso que tú cuentas de tu madre, la verdad es lo que deberíamos hacer en todo el país y en todos los países del mundo. O sea, deberíamos hacer una campaña nacional, porque ninguno de los retos de comida lleguen al vertedero. Pero eso implica soluciones que sean viables. Y lo interesante con este proyecto es que lo empezamos un poco como una patada voladora, a ver si era posible, y nos hemos dado cuenta que sí, que es posible. Hay obviamente un tema de costo, porque ahora mismo lo estamos ofreciendo como un servicio privado, que en realidad para mucha gente dice, y con razón, debería ser un servicio público. Pero es difícil trabajar a la escala municipal, porque ya implica un montón de cosas entre escalas, acuerdos, o sea, hay acuerdos preestablecidos. Y pudiera ser nuevamente con lo que decía anteriormente, cuando hay políticas también que incentivan este tipo de iniciativas de compromiso real y concreto con el medio ambiente y con el presente y el futuro. Y una manera diferente de relacionarnos con la vida en general, ¿no? Así es. Con la vida y el reciclaje de las cosas y el no desperdicio. Frente a esto, ¿por qué estamos hablando de esto? Y es lo importante. Se preguntarían, ¿qué pasó? ¿Cambiaron el formato y también el tema de ética? Pues no, precisamente. Todo el tiempo hemos estado hablando de ética. Todo el tiempo hemos estado hablando de ética. Ustedes saben que la ética intenta una reflexión sobre nuestras prácticas. Si las decisiones que estamos tomando nos conducen a una vida justa, feliz, y de eso se trata. Nuestra relación con el medio ambiente, como lo estamos desarrollando, como se desarrollan las políticas, es para desarrollar una casa común realmente en la que podamos convivir hoy y las futuras generaciones. Hay muchas dinámicas que en el país son muy cuestionables. El tema de la minería, cuando la pensamos, yo de hecho conocí a Altair por en la reflexión sobre el tema de la minería, que ella tenía una investigación y una reflexión sobre el tema bastante profundo, ¿no? Y el tema de las areneras, y nosotros hemos estado viviendo todo lo que acaeció recientemente con el ministro de Medio Ambiente y los desafíos. Estuve el día 4 marchando en San Cristóbal por todo el desafío que tienen con el tema de la explotación de la cal que están explotando sobre la toma, todas esas lomas, ¿no? Entonces hay muchas comunidades desafiando y luchando y organizándose con la defensa del medio ambiente. Esto necesita una reflexión, una profundización de cómo podemos vivir mejor como sociedad, no solamente en el presente, sino en las futuras generaciones. Sí, es ampliar, de hecho, el concepto tradicional que hemos tenido de ética. Inclusive, ahora que hablamos mucho de una ética del cuidado, es una ética del cuidado, pero no es solo una ética del cuidado hacia las personas, ni hasta mi propio cuerpo, sino que implica a las personas, es todo el entorno
viviente, ¿no?, del que formamos parte. Entonces, esa es una cuestión también importante desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y por qué esto que en un primer momento parece que no implica la ética, está en el corazón de la ética. Y de nuevo, fíjense cómo la ética nos ayuda a jalonar derechos que antes no eran pensados, ¿no? Y cómo la ética siempre está hacia el futuro, jalonándonos hacia una vida más justa, integral y de convivencia con todos, respetando la dignidad, ya no solamente de las personas, sino también de todos los seres con los cuales convivimos. Y la ética de hoy mira más allá, no solamente del ser humano, sino de todo lo que está alrededor del ser humano, del presente y de las futuras generaciones. Entonces hemos estado hablando de ética en este momento. Y también el desafío de crear políticas que colaboren y promuevan estas iniciativas. Totalmente de acuerdo. Sí. Si no es así, es mucho más difícil el cambio. Ya tenemos que terminar casi el taller. Entonces, brevemente, en el minuto que nos queda, ¿cuál sería, digamos, el principal reto que tenemos, digamos, como sociedad para hacer esta transformación, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no?, en la sociedad dominicana? Bueno, yo creo que lo principal es una toma de conciencia de eso mismo que ustedes decían. La sociedad moderna tiene un error fundamental porque no entiende que la sociedad y la economía se montan sobre una base mayor, que es la biosfera. Entonces, nos pasamos la vida pensando, discutiendo y trabajando, sobre todo quienes nos vinculamos con temas sociales y políticos, nos enfocamos en lo económico, lo social y lo político, pero nos olvidamos de que todo eso depende de una biosfera que actualmente está en proceso de colapso. Entonces, lo que yo les pediría es que se informen, que tomen conciencia y que aprendan de todas las formas que pueden. Hay 10.500 formas que podemos empezar a hacer un proceso de reconexión. Reconectarnos con la naturaleza, que lo tenemos que hacer en el plano individual, en el plano comunitario y luego ya en el plano más macro, que sí requiere de ese cambio a nivel de legislación y de políticas públicas. Pero es que la pena es que la humanidad no termina de entender que el tiempo se nos está acabando. Estamos hablando de varias décadas, de hecho hay científicos que hablan de que tenemos ahora mismo, para el tema exclusivamente del calentamiento global, tenemos 10 años. Si en los próximos 10 años no reducimos dramáticamente los gases de efecto invernadero, es poco probable que haya posibilidades reales para que la humanidad pueda vivir dignamente o vivir sobre este planeta. Así que necesitamos realmente cambios en políticas, necesitamos seguir organizando como ciudadanos para enfrentar esas grandes amenazas en materia de la gran minería. Nuestra riqueza es el agua, nuestro oro es el agua, no son el cuidado de los ríos, realmente cuidar nuestras montañas, una nueva relación con la manera como cultivamos. Entonces tenemos grandes desafíos y también de manera personal cómo convivimos cotidianamente en el manejo de los residuos orgánicos. Así que sigamos reflexionando y reflexionando éticamente a profundidad todos estos grandes desafíos. Gracias, Altair. Gracias a ustedes. Y a ustedes, bueno, pues les esperamos en nuestro próximo espacio de Ética TV.